Buenos días, alumnos de CEPREVI, aula 7. Habla el profesor Víctor Latorre de Historia del Perú. Un comprendido al audio, por favor, ¿cómo se escucha? Todo claro, profesor, buen día. Buenos días. También al representante de la plana administrativa de CEPREVI, un saludo fraterno, Buenos deseando... días, profesor. Muchas ¿Cómo gracias está, por el maestro? saludo. Buenos días. Deseando que todo siga bien y que la universidad esté cada vez en una situación de progreso y desarrollo. Mi mensaje también de lucha indesmayable a los alumnos, porque todos sus anhelos se hagan realidad. Vamos a iniciar en esta Muchas oportunidad la gracias, época profesor. del guano. La época del guano, o también conocida con qué nombre, a ver, ¿alguien se acordará? Un alumno futuro cachimbo del aula 7 intervenga. La época del guano tiene otro nombre, dado por el gran historiador Jorge Basadre, el historiador de la República por excelencia. ¿Cómo se le llama también a la época del guano? La época donde teníamos muchos recursos económicos. Prosperidad La falaz. prosperidad falaz, ¿sí o no? La prosperidad falaz. Una época de progreso, una época de auge, una época de estabilidad, pero que no la supimos aprovechar porque el dinero se gastó. ¿Qué se debió haber hecho con el dinero? Ha debido invertirse, pero no, el dinero se gastó. Y cuando quisimos invertirlo, ya era demasiado tarde. ¿Qué gobierno representa ya el ocaso de la prosperidad falaz? Lo último que nos quedaba de la prosperidad falaz, el último intento de convertir el guano en ferrocarriles. ¿Qué presidente fue el que mandó construir con ferrocarriles de penetración, ferrocarriles andinos o trasandinos, ferrocarriles que conecten el Perú de la costa con el Perú de la sierra y de la selva? ¿Cómo se llamó el último presidente militar del primer militarismo? Eso sí lo saben, ¿eh? ¿Cómo se llamó el último presidente militar del primer militarismo? ¿Se Falta, acuerdan? profe. Don José Balta, claro que sí, el que pretendió convertir al Perú en un Estados Unidos. Estados Unidos, ¿por qué comenzó a tener ese grado de potencia? Porque se propuso integrar al país, ¿no? Con ferrocarriles del este al oeste. Igualito va a haber ahora la misma intención en el Perú, pero lamentablemente ese proyecto comenzó demasiado tarde, cuando ya el guano no tenía el valor económico, mejor dicho, el precio del guano se había reducido en la última etapa del primer militarismo. Surgió un guano sintético, un guano artificial, que inundó el mercado mundial y por lo tanto bajó el precio a términos ya insostenibles, o sea, no resultaba ya un negocio dedicarse a la venta del guano, ¿no? Entonces, comenzamos con muchos bríos, comenzamos con muchas esperanzas, pero terminamos sin plata, terminamos sin dinero, terminamos, lo que es peor, endeudados y con obras inconclusas. Los ferrocarriles que comenzamos no lo pudimos terminar. Adivina qué país, ya nos estamos adelantando más todavía, terminó de construir los ferrocarriles. El mismo país que construyó la vía olímpica para los Juegos Panamericanos. ¿Se acuerdan o no los Juegos Panamericanos que se celebraron en el Perú? Acuérdate, ¿qué país europeo se encargó de construir la vía olímpica que tanto bien hizo en la época en que se agudizó el coronavirus, ¿no? El COVID, ¿a dónde iban los que contraían el COVID? A la vía olímpica, ¿sí o no? Que es un complejo, es un edificio muy grande. Pregunto, ¿qué país creen ustedes que construyó esa vía olímpica? Porque se pensaba y se piensa que acá en el Perú hay mucha corrupción.
¿no? Y que por lo tanto tiene que venir un país del extranjero, un país de primer mundo, para que realmente haga las obras sin, sin que se tenga que subir el precio y mucho menos exceder los plazos del tiempo. La obra se debe realizar en un tiempo determinado y a un precio determinado. Lamentablemente, muchas empresas, entre ellas Odebrecht, han hecho lo que han querido con las obras, sobre todo con las carreteras últimas que se han construido, las obras últimas, ¿no? Pregunto, ¿cómo se llama ese país que construyó la vía olímpica y toda la infraestructura, perdón, la vía panamericana y toda la infraestructura para los Juegos Panamericanos? Mencióneme un país europeo que fue el más interesado en la independencia de los países sudamericanos o hispanoamericanos. ¿Cómo se llamó ese país que Inglaterra, desarrolló la primera revolución industrial? Inglaterra. Inglaterra, jóvenes, Inglaterra. ¿Sí o no? Por eso algunos plantean que de ahora en adelante el gobierno peruano entregue todas las obras en Inglaterra para que se hagan en el tiempo justo y en el precio justo. Yo no sé qué ustedes opinan, pero eso sería pues una renuncia a nuestras funciones, una renuncia a nuestras responsabilidades. Acá hay empresas peruanas, ingenieros peruanos, arquitectos peruanos, técnicos peruanos, que pueden muy bien hacer obras, pero obviamente sin corrupción. ¿De acuerdo? La época de la prosperidad falaz o la época del guano, ¿por qué crees tú que no dio el resultado que quisimos? ¿Por qué crees tú que terminamos endeudados y sin dinero y con obras inconclusas? Por la corrupción, que ya tuvo su origen, dijimos, en el caudillaje militar. ¿Se acuerdan que había un triángulo del poder? ¿Se acuerdan que les hablé de un triángulo del poder? Los militares, ¿quiénes más? Los comerciantes y los intelectuales. Los tres se juntaron y formaron el sable, el dinero y la pluma. El sable estaba representado por ¿quiénes? Por los militares, estamos hablando del primer militarismo, no te olvides, y por supuesto el dinero por los comerciantes y el ideólogo representa la pluma, el que escribe las proclamas, el que hace un supuesto plan de gobierno, el que hace el que redacta, digamos, los discursos de los candidatos. Pero cuando llegan al gobierno, el presidente, ¿qué tiene que hacer? Darle obras, darle contratos a los comerciantes. Y a los intelectuales le tiene que dar un puestazo, un puesto de trabajo, un empleo en el Estado. Bien o muy bien o muy mal remunerado, muy bien remunerado. Total, la plata ¿de dónde sale? Sale de la hacienda pública, sale del Estado, sale de todos los peruanos. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Pagar un favor? ¿Sí o no? Eso significa una reciprocidad, ¿no? Hoy yo como candidato he recibido un favor, ahora tengo que pagarlo. Una devolución de favores. Un gobierno para los amigos. Ojo, no para los más destacados, sino para los amigos. Ese es el problema del gobierno peruano, jóvenes, que no se eligen a los más destacados en los diferentes estamentos o niveles del gobierno, tanto en el gobierno el gobierno general, en el gobierno nacional, o en el gobierno regional, o en el gobierno local. Si no se recurre a los amigos, y ahí comienzan los problemas del Perú. Problemas que no han sido superados, sino se mantienen hasta el día de hoy. Acá les presento una línea de tiempo, ¿no?, de primer militarismo, porque seguimos hablando del primer militarismo, ¿sí o no? Pero a partir del año 1845 hay un punto de quiebre. Pregunto, a ver, los que están viendo la diapositiva, respuesta de los alumnos que quieren ingresar. ¿Cuál es el año que representa el punto de quiebre y que a su vez considera
el historiador Jorge Basadre que el Estado va a ser rico. ¿A partir de qué año el Estado va a ser rico? Según la línea de tiempo, ¿qué año representa el punto de quiebre? Y según Jorge Basadre, el Perú va a ser un estado muy rico, aunque empírico. Es decir, no se sustenta en la meritocracia, en la eficiencia o en la eficacia, ¿no? Sino es un estado empírico, un estado que ensaya, ¿no? Pero que no necesariamente llega a la eficiencia o a la eficacia. ¿Cuál es el año que representa el punto de quiebre? ¿Cuál es el año en el que se inicia la época del guano o la prosperidad falaz? ¿Qué presidente es el que representa el inicio de la prosperidad falaz? Ya, bueno, dígame el nombre del presidente, cuya foto está en la diapositiva. ¿Con qué presidente se inicia la prosperidad falaz? ¡Vamos, jóvenes! Ramón Castilla. Ramón Castilla, muy bien, con Ramón Castilla se inicia la prosperidad falaz, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante porque Ramón Castilla va a gobernar 6 años en su primer gobierno, del 45 al 51. ¿Por qué gobierna 6 años? ¿Qué constitución le daba esa posibilidad? Por favor, a los alumnos que están escribiendo cosas que no tienen que ver con la clase, se les comunica que van a ser detectados y sancionados. Ustedes tienen que escribir, hablar, inclusive interrumpir al profesor de cosas o sobre temas que estemos hablando. ¿De acuerdo? La universidad tiene las posibilidades de detectar a los alumnos que están haciendo cosas indebidas o están escribiendo temas que no corresponden a la clase del momento. Se les hace esta recomendación para que no haya problemas posteriormente. Concéntrense en lo que estamos hablando. Ustedes ya me han dicho que Ramón Castilla inicia la época del guano. ¿En qué año? Ahí está, el año 1845. ¿Y hasta qué año gobierna en su primer régimen? Hasta el año 1851. 6 años de gobierno. Pregunto, ¿qué constitución le facultaba a Ramón Castilla gobernar 6 años? Dígame el año de la constitución, el año en que fue aprobada la constitución. Vamos, jóvenes, demuestren que en el aula 7 habrá muchos cachimbos, muchos ingresantes. El año, yo le voy a ayudar, fue la constitución del año 1800, a ver, completen, fue la constitución del año 1800, agréguenle 2 números más, 1800, ya se olvidaron, 39. jóvenes. 39, la constitución de Huancayo, la constitución del segundo gobierno de Agustín Gamarra, que fue la más liberal o la más conservadora del siglo XIX, por establecer un gobierno de 6 años. Fue la más conservadora, porque ninguna constitución hasta ese momento había aprobado un gobierno de 6 años, ¿sí o no? Fue la constitución de 1839, a la que se le ha dado varios nombres: la más conservadora, la constitución de Huancayo, la constitución cuarentona también se le llama, ¿no? Porque está cerca del año 40, por ser aprobada el año 1839. Pregunto, ¿y hubo o no hubo golpe de Estado? ¿Lo sacaron al gobierno de Castilla antes de tiempo o gobernó todo su periodo? Gobernó todo su periodo, 6 años. Y es que hay una frase que ustedes deben recordar: barriga llena, corazón contento, ¿sí o no? Barriga llena, corazón contento. ¿Por qué había barriga llena? Porque había ¿qué cosa? ¿Qué cosa había? ¿Qué cosa había en esa época ya? Había dinero,
proveniente de la venta del guano. ¿Con qué sistema se vendió el guano? En el segundo gobierno de Gamarra se vendía mediante el sistema del arrendamiento. En el gobierno de Castilla se suprime el sistema del arrendamiento y se crea el sistema de ¿qué? A ver, lean la diapositiva. En el primer gobierno de Castilla se suprime el sistema del arrendamiento y se establece el sistema de las consignaciones. ¿Qué cosas son las consignaciones? El Estado encarga la venta del guano a empresas privadas, tanto extranjeras como nacionales. Por ejemplo, ¿qué empresa inglesa va a ser la que venda el guano en el extranjero a cambio de una jugosa comisión? Será la empresa Gibbs, que va a suscribir el contrato Gibbs con el contrato Gibbs con el Estado peruano. Es una empresa inglesa. Va a haber también empresas francesas, la Casa Montanet. O sea, no solamente la Casa Gibbs, que es de Inglaterra, la Casa Montanet, que es de Francia. ¿No es cierto? Y los peruanos también dirán, nosotros también queremos vender el guano, nosotros queremos nuestra plata, porque somos hijos del país, somos peruanos. Y así va a surgir la Compañía Nacional de Consignatarios. Esta Compañía Nacional de Consignatarios va a tener como gerente a un presidente que luego será a una persona que será luego el primer presidente civil del Perú. Acuérdate quién fue el primer presidente civil del Perú. Acuérdense. ¿Quién fue el primer presidente civil? Manuel Pardo y Lavalle. Muy bien, él fue un consignatario. Él se enriqueció con la venta del guano. ¿Qué ganaban los consignatarios? Comisiones por la venta del guano. Ellos vendían el guano, cobraban y una parte se quedaban. Con una parte del dinero se quedaban con su comisión y el resto le daban al Estado. Pero como el Estado necesitaba dinero, el Estado, ¿qué le solicita? Queremos plata, dame un adelanto. Y estos consignatarios, astutamente, tanto los extranjeros como los peruanos, ¿qué le decían al Estado? ¿Sabes qué? No tengo para darte adelantos, pero tengo para darte préstamos. Y ahí viene la trampa. Los consignatarios, además de comisiones, ¿qué le cobraban al Estado? Le cobraban altos, ¿qué? Altos intereses. Ese era el doble beneficio del consignatario. Altas comisiones y altos intereses. Plata como cancha. ¿Qué significa, jóvenes, plata como cancha? Que estos señores, los consignatarios peruanos, se van a convertir en la primera burguesía de la historia del Perú. Los primeros en enriquecerse con la ayuda del Estado, con las concesiones que le va a dar el Estado peruano. Y por supuesto, con el tiempo, estos señores van a comprar tierras, van a ser latifundistas, ¿no? Van a ser terratenientes y se van a constituir con un grupo pequeño pero muy rico. En la costa norte van a sembrar caña, van a sembrar algodón y veremos después que traen a qué trabajadores asiáticos para que en condiciones muy desfavorables a las masas trabajadoras, ellos se enriquezcan. ¿Qué trabajadores asiáticos van a venir? Los chinos culíes a las haciendas, ¿no?, de los latifundistas en la costa norte principalmente. En la costa central también, pero más en la costa norte, para cultivar la caña de azúcar y el algodón. Y también una parte para extraer el guano de las islas guaneras, ¿no? Pero eran condiciones sumamente difíciles. El viaje nomás era sufriente. Si venían 100 chinos, ya los transportistas sabían que el 10% iba a morir por las condiciones inhumanas. Era como viajar en horas punta en el tren eléctrico. ¿Te imaginas viajar en hora punta en el tren eléctrico? ¿No? Es asfixiante. Imagínate estar ahí pues 120 días.
¿no? Sin salir. Entonces la muerte rondaba fácilmente en ese lugar. El 10% muerte segura, ¿no? Y luego eran que llegaban los chinos, los hacían firmar contratos por 8 años principalmente, y tenían que trabajar en condiciones muy desventajosas, ¿no? El señor hacendado, el terrateniente, obviamente le sacaba el jugo, ¿no? Le sacaba el jugo, les hacía trabajar hasta con cadenas, porque le había costado su dinero. Entonces, no era un esclavo porque legalmente la esclavitud estaba abolida. Sin embargo, era un semi-esclavo por las condiciones infrahumanas, trabajaba encadenado, los azotaban, les daban poca comida y no les daban tampoco descanso. Tenían que trabajar todos los días de la semana, ¿no? Entonces, esa era la condición inhumana en la que eran condenados estos culíes o estas personas asiáticas. Cuando llegaron los chilenos, liberaron a los chinos y los chinos gritaron: ¡muela el pilú calajo! ¡Muela el pilú calajo! O sea, es un grito pues de desahogo, un grito de rebeldía para vengarse de sus antiguos amos, ¿no? Los hacendados latifundistas peruanos, que querían a toda costa pues seguir manejando un régimen feudal, es decir, pagar poco o casi nada. Porque un hacendado moderno paga bien, ¿no es cierto? Crea un mercado interno, ¿sí o no? Genera capitalismo, genera que todos tengan capacidad de compra, pero no, estos señores a sus trabajadores los explotaban, los encadenaban, los castigaban, ¿no? Entonces son latifundistas con mentalidad feudal, a pesar que estaban ubicados en la costa. A ver, jóvenes, las consignaciones van a traer como consecuencia que el Estado se endeude porque va a solicitar préstamos. El año 1868 llega al gobierno José Balta, el último presidente del primer militarismo. Y su ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, comunica al señor José Balta, presidente del Perú, que no hay dinero. No hay dinero, señor presidente. Y el señor José Balta y el ministro de Hacienda o ministro de Economía, Nicolás de Piérola, llegan a una conclusión. Hay que firmar un nuevo contrato en la que los consignatarios ya no figuren, en la que los consignatarios sean desplazados, porque solamente nos han dejado, ¿qué cosa? Deudas. Y es así como se establece el monopolio de la venta del guano. ¿Sabes cómo se le llama el monopolio de la venta de guano? Porque ya no van a existir varios vendedores, va a existir uno solo y se va a llamar la Casa Dreyfus Hermano, una casa francesa, una casa que se va a encargar de comprar todo el guano del Perú para venderlo en Europa, a precios superiores que los que vendían y nos van a dar una comisión, nos van a dar un porcentaje superior al que nos daban los consignatarios. Nos van a pagar más, nos van a pagar la deuda externa, nos van a dar cuotas mensuales y por supuesto vamos a estar mejor. Eso es lo que pensaba José Balta, ¿no es cierto? Eso es lo que pensaba Nicolás de Piérola. Los consignatarios no van a estar de acuerdo, no van a querer perder pues esa concesión que tanto dinero les había dado. Y van a denunciar los consignatarios al Estado peruano. Pierden el juicio, gana el Estado y ellos deciden intervenir en política. Los ex consignatarios van a fundar el primer partido político de la historia del Perú. ¿Cómo se llama, jóvenes, el primer partido político? ¿Perú Posible, Partido Aprista o Partido Civil? Hablen, ¿cómo se llama el primer partido político de la historia del Perú? A ver qué dicen los futuros cachimbos. El Partido Civil. ¿Quién lo fundó? El hombre que tú lo ves ahí en la lámina. ¿Cómo se llama el hombre que fundó? Lo ves 2 veces, ¿ah? 2 veces está en la diapositiva la figura de este señor. Un ex consignatario, hombre rico, abogado, descendiente de los españoles. Su nombre, ya lo sabes. ¿Cómo se llama el fundador del Partido Civil?
Habla. Manuel, ¿qué? Manuel Pardo y Lavalle, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Y ahora, Manuel Pardo y los civilistas van a amar o van a odiar a Nicolás de Piérola. ¿Qué dicen? ¿Lo van a amar o lo van a odiar? Por haberle quitado el negocio del guano, los civilistas van a odiar a Nicolás de Piérola, produciéndose entonces un enfrentamiento entre peruanos, ¿ah? Pierolistas, enemigos de los civilistas, ¿no? Y eso se va a notar con mayor crudeza en la guerra que venga, en la guerra contra Chile, ¿sí o no? Porque el Perú va a ser un país dividido, pierolistas por un lado, civilistas por otro lado. Jóvenes, entonces vamos a tener primero el arrendamiento en el segundo gobierno de Gamarra, segundo las consignaciones en el gobierno de Castilla, en el primer gobierno de Castilla. Ganamos mucho dinero, pero no, el dinero el Estado se repartió con los consignatarios. Vamos a ver que los consignatarios invirtieron su dinero comprando tierras en la costa norte, acumulando tierras, fueron latifundistas. ¿Y el Estado en qué gastó su dinero? ¿En qué crees que gastó su dinero el Estado? En pagar la deuda externa, en contratar personal para el Estado, en contratar burocracia o en construcción de ferrocarriles. ¿En qué creen ustedes que el Estado gastó más dinero? ¿Ferrocarriles, burocracia o en pagar la deuda externa? Si el Estado terminó endeudado y sin plata, nosotros lo que hicimos fue contratar personal para el Estado. ¿Te acuerdas o no que si tú eres militar, llegas al gobierno, necesitas devolver el favor del que te ha apoyado y contratas personal para el Estado, para todo el Perú, ahora sí, para todo el Perú, funcionarios para todo el Perú. Supuestamente el Estado va a estar representado en todas las regiones del Perú, ¿no? Entonces, eso es plata para ¿quiénes? Para los amigos del gobierno. Eso se llama pago a la burocracia civil. Y al señor Castilla nadie le hizo golpe de Estado. ¿Por qué? Porque los militares estaban tensos o tranquilos. Estaban tranquilos porque habían recibido aumento de sueldo. Eso se llama también pagos a la burocracia militar, segundo gasto. Y el tercer lugar fue construcción de ferrocarriles. Cuando la construcción de ferrocarriles, sobre todo los ferrocarriles trasandinos que buscaban llegar a la sierra y la selva, debieron haber sido el primer gasto, pero no sería un gasto. Si tú construyes ferrocarriles y le das la utilización correspondiente, sería una inversión, pero no se invirtió, se gastó, ¿de acuerdo? Se gastó pagando a la burocracia civil, creando más trabajadores del Estado y también pagando la burocracia militar, aumentando sueldos a los militares para que de esa manera ya no hagan golpes de Estado. Barriga llena, corazón contento, le dije. ¿Y cómo sabemos estos gastos, profesor? Porque en el gobierno de Castilla se aprobó el primer presupuesto general de la República, ¿no? A ver si me han entendido. En el gobierno de Castilla se aprobó el primer presupuesto de la República. Primer gasto, burocracia civil. Segundo gasto, burocracia militar. Tercer gasto, construcción de ferrocarriles. Y ahora dígame, ¿cuál fue la sección, la columna de los ingresos? ¿Cuál fue la columna de los ingresos? Primer lugar, segundo lugar y tercer lugar me van a decir. A ver, ¿cuál fue qué ingreso ocupó el primer lugar? El pago del tributo indígena, que ahora se llamaba contribución de indígenas, la venta del guano o el ingreso de aduanas. ¿Quién me puede decir ahora ya en la prosperidad falaz, dentro del presupuesto general de la República, cuál fue el ingreso más importante del gobierno? ¿Ah? La venta del guano. La venta del guano, muy bien. ¿Y cuándo, profesor,
la contribución de indígenas o tributo indígena ocupó el primer lugar? ¿Antes de la prosperidad falaz o después o durante la prosperidad falaz? Fue antes, en la época del caudillaje militar, ¿te acuerdas del gobierno de José de la Mar, Gamarra, Orbegoso, Salaverry? El principal ingreso del Estado peruano era el tributo indígena o contribución de indígenas, como se le llama ahora. Y en segundo lugar, las aduanas. Pero ahora ya no, eso pasa ya a lugares más rezagados. El ingreso principal del Estado peruano es la venta del guano, ¿sí o no? Y eso va a cambiar porque ahora va a haber obras, ahora se van a mejorar los servicios, los transportes, etc. Jóvenes, ¿qué cosa es el guano? El guano es ustedes saben, es el excremento de las aves, pero que tiene muchas sales minerales, tiene mucha urea. Y la urea es un poderoso fertilizante, ¿no? Esto se conoce de las épocas, pues, de los mochicas, ¿no? Las investigaciones seguramente deben decirnos que fue desde la época de Caral, inclusive, que se utilizaba como fertilizante el guano de las islas. Y nosotros el Perú era el que tenía el guano con mayor poder fertilizante. Había otro país que era Madagascar en África, pero luego en ese lugar se agotó el guano. El guano del Perú va a ser muy necesitado por varios países, entre ellos Inglaterra, para su primera revolución industrial. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón es que tenía un alto precio el guano del Perú. Pero ¿cuándo el precio del guano comenzó a reducirse? Cuando se inventaron guanos artificiales, guanos sintéticos de menor precio. Entonces, la cantidad de guano comenzó a aumentar y el precio comenzó a disminuir. Es ahí cuando nuestros planes económicos se fueron a la quiebra, ¿no? Porque nos endeudábamos pensando que el guano siempre se iba a vender. Y no siempre, ¿eh? Llega un momento en que el precio cae en el mercado y nos vamos a la quiebra. Y nosotros no pudimos prever ese momento. Creíamos que el guano era un maná, era el maná que baja del cielo y que nunca se iba a acabar. Claro, el guano nunca se acaba. Lo que se acaba es su demanda. Lo que se acaba es el precio alto que tenía. Y si nosotros no tomamos precauciones, nos podemos ir a la quiebra. Manuel Pardo, futuro presidente del Perú, había sostenido que el guano hay que convertirlo en ferrocarriles. Y por eso es que el gobierno de José Balta, escuchando la prédica de Manuel Pardo, se propuso iniciar la construcción de ferrocarriles de penetración a la sierra y la selva. Pero eso fue demasiado tarde. ¿Qué cosa representa José Balta? ¿El inicio de la prosperidad falaz o el fin de la prosperidad falaz? ¿Qué dicen ustedes, cachimbo? ¿Qué representa José Balta? ¿El inicio o el fin? Es el comienzo del fin, jóvenes. Es el inicio de un periodo de crisis económica, de muchos préstamos no pagados y, por supuesto, inestabilidad política, ¿no? Épocas que no supimos nosotros prever, como siempre suele suceder, ¿no? Por ejemplo, en el Perú actualmente tenemos un alto valor ¿de qué? De los minerales, específicamente la plata, ¿no? Tenemos minerales que están ahorita a nivel internacional con alto precio. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos llegar a un acuerdo, pues, con los dueños de las minas, con las empresas privadas, con el Estado y las comunidades, ¿no?, que viven cerca de los centros mineros, para llegar a un acuerdo. Pero ¿qué sucede? No hay diálogo, no hay acuerdo, y ahorita las minas de Quellaveco, ¿no?, están paralizadas hace más de un mes, ¿no? Y son millones de soles que se pierden cada día, ¿no? Entonces es algo, pues, que nosotros no podemos permitirnos, sabiendo que
los minerales tienen alto precio, las minas no pueden estar paradas. Tiene que haber un acuerdo, las comunidades, el Estado y los empresarios. Si nosotros prescindimos de uno de ellos, es porque estamos realmente dificultando el desarrollo del Perú. Los tres son importantes, ¿no? Es igual, acá también nosotros creíamos que el guano era eterno, ¿no? Y terminamos colapsados. Tenemos las islas guaneras. ¿Cuál es la isla donde hay mayor cantidad de guano? Guano rico, guano con urea, guano con poder fertilizador de la tierra. ¿En qué islas el guano del Perú es más rico? Está en Ica, en las islas de Chincha. Ahí está el guano más poderoso, con propiedades más fertilizadoras. Por eso es que un país europeo quiso recuperar parte del territorio que alguna vez fue su colonia. ¿Se acuerdan ustedes o no del señor, de la época del señor que se apellidaba con el apellido del socio de Cristóbal Colón? ¿Se acuerdan o no? Pinzón. ¿Se acuerdan o no de los hermanos Pinzón? Entonces, hubo un español apellidado Pinzón que vino con una expedición científica, ¿no? Y tuvo conflicto con el presidente Juan Antonio Pezet. El señor Pinzón pretendió apoderarse de las islas de Chincha y, por supuesto, le exigió al gobierno de Juan Antonio Pezet una serie de demandas. Había muerto un trabajador español en la hacienda de Talambo y de esa muerte se valió como pretexto para apoderarse de las islas de Chincha y exigir el señor Pinzón una serie de demandas. Entre ellas estaba solicitando el nombramiento de un comisario regio, un juez español, para juzgar el asesinato de un trabajador español en la hacienda de Talambo, en lo que ahora es Lambayeque. Estaba solicitando también el pago de la deuda de la independencia, que el señor Sucre, el venezolano Sucre, suscribió cuando logramos la independencia en la batalla de Ayacucho. En la capitulación de Ayacucho, los españoles habían aceptado rendir, entregar todas las plazas fuertes, pero también solicitaron que la deuda de la independencia sea pagada por el gobierno peruano. Entonces nos habíamos comprometido, ¿no? Y además, el señor Pinzón solicitó que los peruanos paguemos una indemnización por la llamada expedición científica, con la cual había venido el español Pinzón. Pregunto, ¿el gobierno de Juan Antonio Pezet aceptó todas esas condiciones o no? Sí, y firmó el Tratado Vivanco-Pareja con España el año 1865. Ese tratado fue denunciado por varios militares peruanos, Ramón Castilla, Mariano Ignacio Prado, y Mariano Ignacio Prado rechazó el Tratado Vivanco-Pareja y declaró la guerra a España, ¿no es cierto? Nosotros nos enfrentamos a los españoles por vía marítima en el combate de Aptao y en el combate del Callao logramos derrotarlos. En el combate del Callao, el 2 de mayo de 1866, ¿no? Donde pagó con su vida el alto honor de defender al Perú el ministro de guerra, don José Gálvez, un hombre muy ilustrado, que en ese momento era ministro de guerra del presidente Mariano Ignacio Prado. Pero logramos derrotar a los españoles y, por supuesto, consolidar la independencia del Perú y de América. Lo malo es que nos compramos armas, compramos al monitor Huáscar, a la fragata Independencia, compramos también cañones o baterías que las utilizamos el 2 de mayo de 1866, pero que
fue un préstamo que nos dieron los consignatarios. El lado positivo de la victoria sobre España fue que nosotros consolidamos la independencia de Perú-América. Consolidamos la independencia de Perú y América. El lado negativo es que quedamos endeudados con los consignatarios. Ahí tenemos una relación de las islas guaneras, ¿no?, entre las que destaca, por supuesto, las islas de Chincha, ¿no? Ahí tenemos el trabajo en las islas guaneras era el trabajo más dificultoso que había para los chinos, ¿no? Porque tenían que trabajar en lugares donde no se podían proteger del sol, ¿no? Trabajaban bajo el sol calcinante, ¿no? Si tú trabajas en una hacienda, todavía te puede guarecer, pues, en ciertos lugares, con algunos árboles o vegetación, pero en las islas guaneras es muy difícil conseguir eso. El señor Castilla aprobó el primer presupuesto de la República. Eso está en la diapositiva, ¿sí o no? Una relación de ingresos y egresos. Explotó el guano mediante el sistema de las consignaciones. La primera consignación fue para los ingleses, la Casa Gibbs. Dio la ley de la consolidación para el pago de la deuda interna y externa. ¿Qué significa eso? Que toda aquella persona que tenga una deuda para cobrarle al Estado, lo puede hacer. Como hay plata, tiene que hacer su cola y pedir el dinero que se le adeuda más unos intereses. Entonces, la persona que cobraba esa deuda se le llamaba un consolidado. La pregunta es, ¿esa ley de la consolidación a quién favorecía? A toda aquella persona que durante la guerra de independencia había dado un pago al Estado por necesidad de la guerra, ¿no? El señor San Martín o el señor Bolívar tiene que haberte dado un documento probatorio que tú has dado esclavos, que tú has dado dinero, que tú has dado algunos bienes, ¿de acuerdo? Y con ese documento probatorio vas a cobrar esa deuda. Por eso se le va a llamar el pago de la deuda interna y externa, porque algunos extranjeros también son beneficiarios de ese pago. Entonces, la ley de la consolidación va a significar dinero para los más pobres o los más ricos. ¿Qué dicen ustedes? La ley de la consolidación va a ser dinero para los más pobres o los más ricos del Perú. Para los más ricos. Claro, para los más ricos. ¿Por qué? Porque los más ricos han dado parte de su fortuna. Ahora la van a recuperar con intereses. La ley de la consolidación no va a ser para los que participaron en la guerra o para sus descendientes que tuvieron que resignarse con la muerte o con una herida grave, ¿no? Los que participaron en la guerra y perdieron un ojo, perdieron un brazo, perdieron una pierna, o peor aún, perdieron la vida, ¿qué hubo? ¿Qué hubo para los que lucharon? ¿Qué hubo para los que participaron directamente en la guerra contra los realistas? ¿Sabes qué hubo? Nada. Nada, solamente hubo devolución para los ricos, devolución para los que tenían bienes, para los que tenían propiedades, nada más. Por eso el historiador Pablo Macera dice que fue injusto, ¿no? ¿Por qué la ley de la consolidación fue injusta? Porque si hay dinero para unos, debe haber dinero ¿para qué? Para todos. Y ese no fue el caso. Ahora les adelanto pues que el señor Castilla aprobó la ley de la consolidación, pero el que la aplicó fue el señor José Rufino Echenique, el señor José Rufino Echenique. Y ahí se dio el proceso de corrupción más grande que se haya visto en el Perú. Cuando te pregunten qué presidente fue el más corrupto, ¿tú qué cosa tienes que decir? José Rufino Echenique, cuando aplicó la ley de la consolidación. Por eso a ese acontecimiento nefasto
de la historia del Perú durante la prosperidad falaz se le llama el escándalo de la consolidación. ¿De acuerdo? Jóvenes, llega el primer barco a vapor, el Rímac, y llega el primer ferrocarril a vapor, Lima-Callao. ¿Qué cosa es eso? Obras, hechos, inventos de la primera o de la segunda revolución industrial. A ver, los campeones en historia universal, intervengan. Primera revolución industrial. Primera revolución La industrial, primera. muy bien. Primera revolución industrial, donde la fuente de energía es el petróleo, la electricidad, el vapor. ¿Cuál es la fuente de energía? Vapor. El vapor y el carbón, en la primera revolución industrial. Ya la segunda viene la electricidad y el petróleo, donde ahora los barcos, ¿no?, y los ferrocarriles van a tener mayor velocidad, pero eso ya será en la segunda revolución industrial. Claro, al comprar el primer barco a vapor llamado el Rímac, Castilla tuvo un grito: si Chile compra un barco, Perú debe comprar dos. ¿Cuál era el objetivo de Castilla? Que Perú se convierta en la primera potencia naval del Pacífico Sur. Claro, la primera potencia naval del Pacífico Sur, para dejarlo rezagado ¿a qué país? Para dejarlo en último lugar ¿a qué país? Chile, pues, ¿sí o no? Por eso, si Chile compra un barco, Perú debe comprar dos. Los presidentes que continuaron a Castilla, ¿siguieron su política o la dejaron? La dejaron. Porque vamos a ver, cuando se inicia la guerra de Perú contra Chile, la Marina de Guerra de Chile era superior o no a la Marina de Guerra del Perú. ¿Por qué? Porque habíamos abandonado la política de Castilla. Si Chile compra un barco, Perú debe comprar dos. ¿De acuerdo? A pesar que teníamos dinero, ¿eh? A pesar que habíamos conseguido dinero producto de la venta del guano. Además, compramos la fragata Mercedes, el bergantín Guise, el bergantín Gamarra. El bergantín Gamarra, en el segundo gobierno de Castilla, va a hacer algo extraordinario. Los peruanos que estaban en California, en Estados Unidos, van a solicitar su regreso al Perú. Hoy día, si tú estás en California, en Estados Unidos, ¿vas a regresar al Perú o te quedarías en California? Muchos se quedarían, ¿no? Muy pocos regresarían, más aún con la situación de inestabilidad política que hay en nuestro país. En esa época de Estados Unidos había la fiebre del oro, había mucha violencia. Entonces, la gente no obedecía al sheriff, ¿no? Habían pistoleros por todo lado en Estados Unidos. La gente andaba pues con sus pistolas al cinto, o sea, en la cintura. Y los peruanos no se acostumbraron a esa situación y decidieron volver, ¿no? ¿Qué bergantín los trajo al Perú? El bergantín Gamarra. Imagínate, muchos peruanos desearon regresar al Perú y ahora muchos peruanos quieren viajar a Estados Unidos. ¿Y cuánto darían por regresar a California? ¿De acuerdo? Entonces, ya saben, se dio el primer reglamento de instrucción pública. La educación era gratuita, pero ¿por qué había tan pocos estudiantes, jóvenes alumnos, si la educación era gratuita? ¿Ah? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Por qué había muy pocos matriculados? Y en el campo nadie se matriculaba prácticamente, ¿no? En las ciudades muy poco. Más bien las escuelas eran particulares, ¿no? Privadas, pero muy pocos matriculados. La razón es muy sencilla. ¿Por qué había un bajísimo índice de escolaridad en esas épocas, sabiendo que la educación era gratuita? Porque la educación era gratuita, pero no era ¿qué? Obligatoria. Entonces, el padre de familia, si quería, matriculaba a su hijo, y si no quería, no lo hacía. Prefería que lo ayude en sus actividades agrícolas o en sus actividades artesanales, ¿sí o no? Esa es la explicación. ¿Quién fue el primer presidente
en establecer que para la educación primaria habría de haber no solamente gratuidad, sino obligatoriedad. ¿Quién fue el que estableció que la educación primaria sería gratuita y obligatoria? Por primera vez, las dos juntas, ¿ah? Las dos juntas. Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle. Pero a cargo, él estableció que eso sería a cargo de la municipalidad. Su hijo, José Pardo y Barrera, estableció que la educación primaria sería gratuita, obligatoria, a cargo del Estado. Decían, pero eso ya sería en la República aristocrática, ¿de acuerdo? Había mucha inestabilidad porque las potencias europeas, sobre todo México, amenazaban a América para establecer su política imperialista, ¿no? Por eso se aprobó o se organizó el primer Congreso americano, en que países como Perú, Chile, Ecuador y Bolivia acordaron formar una confederación en caso de que sufran una invasión europea, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador había una expedición de Juan José Flores que pretendía establecer una monarquía española en dicho país. Y luego los franceses van a invadir México, que estaba gobernado por Benito Juárez, ¿no? Entonces había una amenaza real, no era una imaginación. Y esto se debía a que en América, ¿qué país estaba en una guerra interna? Los del sur contra los del norte, llamada la Guerra de la Secesión. En Estados Unidos y Norteamérica había la Guerra de la Secesión y eso impedía pues que pudiera evitar las invasiones europeas a distintos lugares de América. Ya hablamos sobre la llegada de chinos para reemplazar la mano de obra de los negros libertos en las labores del campo. Jóvenes, ahí presentamos una semblanza del señor Ramón Castilla, ¿no? Ramón Castilla va a vivir en la época de la prosperidad falaz, la época que más dinero nos dio, ¿de acuerdo? Pero ya le dije, ¿qué hizo el señor Ramón Castilla con ese dinero? ¿Lo invirtió o lo gastó? Lo gastó. ¿En qué lo gastó? En pagar a la burocracia civil, en primer lugar, y pagar a la burocracia militar, en segundo lugar. ¿Construyó ferrocarriles? Sí, pero ferrocarriles urbanos. Lima-Callao en su primer gobierno, Lima-Chorrillos en su segundo gobierno, ¿no? No tuvo la idea de proyectarse a largo y mediano plazo construyendo ferrocarriles que conecten la costa con la sierra y la sierra con la selva, y viceversa. Eso hubiera sido o no algo fundamental para tener un país integrado, como sí lo hizo, ¿qué país de América? Los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos unieron el oeste, el este con el oeste y viceversa, a través de los ferrocarriles, ¿no? Entonces, no, lo que acumulamos, ¿qué cosa fue? ¿Dinero o deudas? Acumulamos deudas, ¿con qué empresa inglesa? Con la empresa Gibbs, ¿no? Con el grupo económico Gibbs, que prácticamente tuvo casi el monopolio de la venta del guano, ¿no? Hasta que vinieron los peruanos de la Compañía Nacional de Consignatarios y exigieron que también ellos querían intervenir en la venta del guano. El primer tren, ¿no? Ahí tenemos nosotros el primer ferrocarril Lima-Callao, el primer tren de Sudamérica, ¿no? Eso significa que estaba ingresando al Perú la primera revolución industrial. Ojo que en el gobierno de José Rufino Echenique, el siguiente presidente del Perú, José Rufino Echenique, también se va a construir ferrocarriles, como el ferrocarril Arica-Tacna, ¿no? Y se va a aprobar también un tratado con Brasil, ¿no? El tratado Herrera da Ponte Ribeiro, un tratado suscrito con Brasil. Ese tratado va a ser muy importante porque los brasileros van a reconocer la libre navegación por el río Amazonas en su tramo brasilero, de tal suerte que nosotros vamos a poder llegar al Océano Atlántico. El Perú se va a convertir en un país bioceánico gracias al tratado
Herrera da Ponte Ribeiro. ¿De acuerdo? Entonces, ahí en la diapositiva observamos al primer barco a vapor que llegó al Perú, ¿no? Entonces se llamó el Rima, pero teníamos otros barcos, como ya les dije, la Mercedes, el Bergantín Gamarra, etc. Éramos la primera potencia naval del Pacífico Sur. Por eso me voy adelantando. Durante la prosperidad falaz tuvimos dos guerras. Una guerra contra Ecuador y otra guerra contra España. Las dos guerras las perdimos o las dos guerras las ganamos. Las dos guerras las ganamos. Teníamos armamento moderno, pero lamentablemente no fue sostenible en el tiempo esa política. Ahí vemos también a los chinos, ¿no? A los chinos culíes, que eran los que trabajaban en la costa y trabajaban en las islas guaneras. En la costa, cultivando la caña de azúcar, ¿no? Para los latifundistas, y en las islas guaneras acarreando el guano. Era un trabajo sumamente sufriente, era un trabajo donde había mucha explotación, trabajaban de 10 a 12 horas diarias, ¿no? Con poca comida, y prácticamente no les pagaban porque les cobraban hasta el pasaje. Le cobraban hasta el pasaje, la alimentación durante el viaje, a pesar de que en el viaje habían muerto el 10% de chinos, ¿de acuerdo? Ellos luego, cuando llega la guerra contra Chile, van a protestar contra el Perú, ¿sí o no? Ahí también vemos algunas otras escenas sobre de la venta del guano. Jóvenes, José Rufino Echenique va a ser el presidente que no solamente en su gobierno se va a firmar el tratado Herrera da Ponte Ribeiro, sino que también en su gobierno se produce el escándalo de la consolidación. ¿Qué significa, jóvenes, el escándalo de la consolidación? Que el gobierno va a pagar, va a aplicar la ley de la consolidación pagando a los beneficiarios, pero falsificando documentos. O sea, muchas veces el que cobraba más allá de lo que realmente debería cobrar. Ese era el primer delito, ¿no? Un problema de fraude al Estado. Pero muchas veces también el funcionario del Estado le pedía una coima al futuro beneficiario. Entonces, eso ya tiene o ya configura otro delito, ¿no? Tráfico de influencias, ¿no? Entonces, ahí se dieron una serie de delitos, ¿no? Tráfico de influencias, o sea, cobro de coimas, cohecho, ¿no? Y esto significa corrupción, ¿no? Un funcionario se te acerca y te dice, ¿sabes qué? Tú vas a cobrar, ya, yo trabajo para el Estado, ¿no? Tú cobras, pero mitad. Yo te doy la mitad, tú te quedas con la mitad, ¿no? Eso es un delito, eso es punible, ¿no? Y así se cobraron varios millones de pesos, ¿no? Y por supuesto, Castilla había calculado 7 millones y estaba pagando más de 21 millones, ¿no? Producto respecto a la ley de la consolidación. Entonces, esta política de pagos indebidos a las personas, los que querían cobrar o querían aplicar la ley de la consolidación, va a producir la rebelión de Ramón Castilla. Castilla se va a rebelar junto con los liberales. En esa época los liberales, como los hermanos Gálvez, como Benito Lazo, ¿no? Ya no piensan solamente en qué poder del Estado, ¿no? Va a ser el más importante, sino piensan ya en derechos sociales. Es decir, los liberales de la segunda generación quieren más derechos para las personas que están en la base de la sociedad, para las personas más vulnerables, llamados los indios o los esclavos. Respecto a los esclavos, los liberales quieren la abolición de la esclavitud. Y por cierto, no solamente quieren la abolición de la esclavitud, también quieren la abolición del tributo indígena, ¿no? Y estas medidas
las van a conseguir cuando se unan con Castilla y derroquen a Echenique en la Revolución Liberal de 1854. La abolición del tributo se va a dar en Ayacucho, ¿no? El 5 de julio de 1854. Y la abolición de la esclavitud se va a dar en Huancayo, el 3 de diciembre de 1854. Con esto, Castilla tiene el apoyo del pueblo y logra derrotar a Echenique en la batalla de La Palma, el año 1855, iniciando un gobierno provisorio, ¿no? Ese gobierno provisorio le va a permitir a él gobernar en el Congreso con liberales, pero gobernar con liberales le va a traer problemas. Aprueba la Constitución de 1856, que es una constitución liberal, pero que no le da mucho apoyo. Es más, se le ponen en contra los conservadores como Mariano Ignacio de Vivanco. El señor Vivanco se revela en el Callao, aduciendo que los liberales son ateos, que quieren un Estado laico, que no quieren a la Iglesia Católica. Y como en esa época la población del Perú era mayoritariamente católica, siente Castilla que los liberales ya no son aliados, sino son una amenaza al querer un Estado laico para el Perú. Y decide deshacerse de los liberales y permite la disolución del Congreso. En el año 1858 va a establecer su segundo gobierno constitucional hasta el año 1862. Y allí ya no es liberal el señor Castilla, ahora es un moderado. Prueba de que es un moderado es que durante ese segundo gobierno constitucional va a aprobar la Constitución de 1860, que fue la constitución más estable que hemos tenido, aceptada por liberales y aceptada por conservadores. Es decir, es una constitución mixta, es una constitución centrista, es una constitución moderada. ¿De acuerdo? Por eso la Constitución de 1860 es la que más tiempo duró 60 años, ¿no? Tiene un nombre también a esa Constitución, se le llama el abrazo de Maquinguayo entre liberales y conservadores. ¿Te acuerdas o no el abrazo de Maquinguayo que terminó con la Primera Guerra Civil en el gobierno de Orbegoso? Ahora ese nombre, abrazo de Maquinguayo, se le va a dar a la Constitución de 1860, la más duradera. ¿Por qué crees que duró más la Constitución de 1860? ¿Porque tuvo medidas solamente liberales? ¿Porque tuvo medidas solamente conservadores? ¿O tuvo de las dos? Tuvo de las dos. Se establecía que la Iglesia Católica era religión oficial del Estado, pero sin perseguir a ninguna otra iglesia, ¿no? Pero también eso que es conservador se complementaba con otra medida liberal. El gobierno dura 4 años, nada más, es una medida liberal. Entonces, tanto liberales como conservadores estuvieron de acuerdo con la Constitución de 1860, ¿de acuerdo? Se construyó el ferrocarril Lima-Chorrillos para ir a la playa. ¿Eso es una política de largo plazo o eso es de corto plazo? Es un ferrocarril de corto plazo. Eso no va a cambiar la historia del Perú, ¿no? Castilla debió haber construido ferrocarriles que conecten la costa, la sierra con la selva, ¿no? Y viceversa. No lo hizo. Él entonces dejó una gran oportunidad en esa época donde el Perú tenía altos ingresos. Lo que sí hizo fue derrotar a los ecuatorianos cuando estos pretendieron entrar a Loreto, ¿no? Entonces el señor Castilla y el ejército los desalojó e invadió Guayaquil, inclusive, para luego obtener la rendición de los ecuatorianos y terminar ese conflicto con el Tratado de Mapasingue. Por el Tratado de Mapasingue, Ecuador renuncia a todo territorio peruano y nosotros renunciamos a Guayaquil y regresamos a nuestro territorio. Se dice que el señor Ramón Castilla, eso está en el libro de Pablo Macera, editorial Bruño, regaló a los ecuatorianos 3.000 fusiles,
3.000 pares de botas militares, 3.000 uniformes militares. ¿Qué cosa es eso? ¿Eso es despilfarro o no es despilfarro? ¿Esas botas militares nos van a servir más adelante o no? Sí, pero esto es una muestra cómo el señor Ramón Castilla se dejó llevar por el momento de la prosperidad falaz, pero que no se proyectó. Esa fue la gran deuda de Castilla con la historia del Perú, con el Estado, digamos, peruano. Jóvenes, también cuando termina su gobierno, Castilla viene un gobierno sumamente breve, el gobierno de Miguel de San Román, que va a gobernar de 1862 a 1863. En este breve gobierno vamos a tener un nuevo sistema de pesos y medidas. Se va a crear el sistema métrico decimal, que se va a importar de Francia, ¿no? El sistema métrico decimal se introduce en el Perú. Ahora vamos a hablar ya no de codos, ya no de otros sistemas, sino de el metro. El metro se introduce, el kilogramo se introduce también en el Perú. También vamos a hablar de un nuevo sistema de unidad monetaria. Vamos a hablar del sistema bimetalista. Vamos a tener ya no los pesos castellanos como era antes en el virreinato. Vamos a renovar, fíjense ustedes, con el sol de oro y el sol de plata, sistema bimetalista. Su gobierno va a ser breve, va a gobernar ahora Juan Antonio Pezet, y con él tuvimos el problema de España. ¿Se acuerdan o no? El problema en España porque viene un Pinzón, Juan Hernández Pinzón, viene y toma las islas de Chincha, pero nosotros, el gobierno de Pezet firma el Tratado Vivanco Pareja, que es rechazado por los peruanos, y Mariano Ignacio Prado declara la guerra a la expedición científica, y los derrotamos en el combate el 2 de mayo de 1866, ¿no? El señor Mariano Ignacio Prado pretendió quedarse con el gobierno y va a ser derrocado, instaurándose el último gobierno militar del Perú, el gobierno de don José Balta. José Balta gobierna de 1868 hasta el año 1872, ¿no? Jóvenes, ¿por qué se caracteriza el gobierno de José Balta? Porque él mira cuántos ingresos económicos teníamos y no teníamos nada. ¿Qué cosas solamente teníamos? Deudas. Deudas con los consignatarios nacionales y extranjeros. Por esa razón es que ¿qué se va a producir, jóvenes? Por esa razón, ¿qué se va a producir? Se va a producir un nuevo contrato en la venta del guano. ¿Cuál va a ser, jóvenes, ese nuevo contrato en la venta de guano? A ver, ¿alguien que se acuerde? El gobierno de José Balta. ¿El contrato qué? ¿El contrato qué? Dreyfus. Muy bien, el contrato Dreyfus. ¿Y tú sabes cómo llamó Nicolás de Piérola al contrato Dreyfus? Lo llamó el 2 de mayo de la Hacienda Pública. Apúntalo eso. ¿Cómo llamó el señor Nicolás de Piérola, ministro de Hacienda de José Balta, el contrato Dreyfus? El 2 de mayo de la Hacienda Pública. ¿Por qué crees que lo llamó el 2 de mayo de la Hacienda Pública? Porque en el combate del 2 de mayo nosotros nos libramos de los españoles. ¿Sí o no? En el combate 2 de mayo de 1866. Y nunca más volvieron a insistir en tomar territorio peruano, y menos las islas de Chincha, donde había abundante guano, guano rico, guano con urea, guano fertilizador. ¿Sí o no? Nunca más volvieron a insistir. Pues bien, con el contrato Dreyfus nos vamos a liberar también de quiénes en la venta del guano. A ver quién lo dice, qué cachimbo. El que lo diga va a ser un futuro cachimbo, sin lugar a dudas. Es la profecía de ese previo. ¡Vamos!
Con el contrato Dreyfus nos liberamos ¿de qué personas? De De los... consignatarios. Muy bien, de los consignatarios, claro que sí, jóvenes, nos liberamos de los consignatarios. Estos consignatarios ya no van a tener acceso al negocio del guano. Se les acabó la fuente de ingresos. Ahora se quedan sin el guano. ¿Qué hacen estos consignatarios? Les dije, denunciaron al Estado y además, ¿qué cosa crees que van a hacer? Van a participar en política, fundando ¿qué partido? ¿Cómo se llamó el partido de la primera burguesía? ¿Cómo se llamó el partido de la oligarquía? ¿Ah? Partido Civil. Y el partido civil. Y van a tener un credo liberal, ¿ah? Van a creer en el libre comercio, van a creer en la libertad, van a creer en iniciativa privada, en la economía. Y el adalid de todo esto va a ser Manuel Pardo y Lavalle, el líder del partido civil, el líder de la burguesía, ¿sí o no? Entonces, jóvenes, con el señor José Balta se firma el contrato Dreyfus, pero ¿qué problema? ¿Por qué la casa Dreyfus luego se arrepiente de haber suscrito este contrato? Porque, ¿qué pasa con el precio del guano? ¿Comienza a subir o comienza a bajar sosteniblemente? El precio del guano comienza a bajar porque abunda. Hay más oferta de un guano artificial y más barato. De tal suerte que la casa Dreyfus ya no quiere cumplir con entregar dinero al Estado peruano. Entonces esto ya es problemático, esto ya es una tragedia que el Estado peruano pierda el único ingreso que tiene, ¿sí o no? Esa es una tragedia. ¿Y por qué ya no te quería dar un solo sol? Porque la casa Dreyfus había garantizado un préstamo de 150 millones de soles que el Estado peruano había solicitado. ¿Para qué? Para el proyecto de inversión estatal más importante del Perú durante el siglo XIX. A ver, por la proyección, por la trascendencia que significaba para el progreso del Perú, díganme ustedes, alumnos del aula 7, ¿cuál era, en qué consistía el proyecto de inversión estatal más importante del siglo XIX, aunque tardíamente iniciado? Como siempre los peruanos hacemos las cosas a último momento, ¿sí o no? La construcción de, ¿quién lo completa? La construcción de Ferrocarriles, profe. muy bien. Ahora dime, construcción de ferrocarriles de penetración o ferrocarriles urbanos. ¿Cuáles son los ferrocarriles que nos van a conducir a ser un país de primer mundo? ¿Los ferrocarriles de penetración o ferrocarriles urbanos? De penetración. Claro, porque esos ferrocarriles de penetración, como su nombre mismo lo dice, van a perforar ¿qué? ¿Qué cosa crees que van a perforar? O sea, se va a hacer túneles a la cordillera de los Andes. Eso sería algo sensacional, ¿sí o no? Que se perfore, que se haga túneles a las entrañas de los Andes para que por ahí pase el ferrocarril. Y si hay un abismo, profesor, no hay problema. Si hay un abismo, se construye un puente metálico. Se trae gente de toda parte de América. Y en verdad se trajo gente de Chile, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de todos sitios de América para trabajar en la construcción. Y fue pero muy difícil. Y hasta causó centenares de muertos la construcción de ese ferrocarril. Porque como es zona de altura, mucha gente no se acostumbraba a esa situación y moría de enfermedades. ¿De qué enfermedades moría la gente, jóvenes, en esa época por dedicarse a la construcción del ferrocarril y sobre todo de los puentes para que pasen
los ferrocarriles. Hay una enfermedad que va a causar muchos muertos, la verruga, ¿no? Por eso es que había un puente llamado el puente Verrugas, por la cantidad de muertos que generó esa construcción, ¿no? Entonces fue muy sufriente y el Estado peruano gastó lo último en esa obra, ¿no? 150 millones de soles. El problema está que ese dinero no lo podría pagar, ¿no? ¿Por qué el gobierno peruano aceptó un préstamo que no lo podría pagar? Por la sencilla razón de que la casa Dreyfus ya no te daría ¿qué? Ya no te daría ¿qué? Dinero. La casa Dreyfus no te daría dinero porque estábamos en crisis económica, porque ya no vendía el guano porque había bajado escandalosamente su precio. Entonces, estábamos en una situación terrible, estábamos endeudados. Pero, profesor, con esos 150 millones se pudo haber terminado el ferrocarril. Y es que el problema fueron los ingenieros, jóvenes, el problema fueron los ingenieros. ¿Quiénes fueron los ingenieros? Había un ingeniero que vino de Estados Unidos, Henry Mays. No sé si ustedes han escuchado hablar de Henry Mays. Lo llamaban el Pizarro Yankee. El Pizarro Yankee porque iba a conquistar los Andes, pues, construyendo los ferrocarriles con sus túneles y con sus puentes metálicos, ¿no? Y este señor gozaba de la confianza del Estado. Pero ¿qué hacía él como ingeniero civil? Él hacía las funciones de lo que últimamente, en los últimos 30 años, hacía qué empresa brasilera, la empresa Odebrecht, ¿sí o no? ¿Qué cosa hacía este señor? Este señor ganaba los contratos, pero en forma ilegal, dando coimas a los altos funcionarios del Estado. Entonces, ¿qué pasa cuando una empresa da coimas, ¿no? El precio del ferrocarril o de la obra disminuye o aumenta. El precio de la obra aumenta y el tiempo en que ha de construirse se dilata, o sea, se hace más largo el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el tiempo se hace más largo, el peligro de que la obra no se termine es o no cada vez más agudo. Si el tiempo se dilata, lo más probable es que esa obra se termine o quede inconclusa. ¿Qué dicen ustedes? Lo más probable es que quede inconclusa. Esos actos de por lo bajo, entregar dinero, tú como representante de una empresa, a funcionarios del Estado peruano, ¿eso es legal o ilegal? Eso es ilegal, ¿sí o no? Eso es soborno, eso es punible, pero Henry Mays lo hacía a diestra y siniestra. Organizaba banquetes, era un hombre muy derrochador del dinero, ¿no? Daba dinero públicamente y clandestinamente. ¿Y cuál es la consecuencia? Que el precio para construir los ferrocarriles aumentó y el dinero que había disponible para la construcción de dichos ferrocarriles no fue suficiente. Conclusión, quedamos endeudados y con obras inconclusas. Ojo, con obras inconclusas. La pregunta es, ¿hasta hoy siguen produciéndose ese tipo de problemas en las obras públicas o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí, no? ¿Tenemos nuevos Henry Mays en el Perú? ¿Sí o no? A ver, una intervención de los cachimbos. ¿Dónde están los cachimbos del aula 7? ¿Hay o no hay cachimbos para comenzar? A ver, digan presente. ¿Dónde están los cachimbos que van a ingresar? ¿Hay cachimbos o no hay cachimbos, jóvenes? Ojo que ustedes son los forjadores de su propio destino, ¿eh? Ustedes son los forjadores de su propio destino. De ustedes depende su futuro. Ustedes construyen su futuro. ¿Sí o no? A ver,
Claro que esta política de corrupción continúa y prueba de ello es que cada vez que se detecta a un presidente su conexión con Odebrecht, se le denuncia, ¿sí o no? Esto ha ocurrido pues con diferentes presidentes, de Ollanta Humala, viene desde la época del señor Alejandro Toledo, ¿no? Alan García, Ollanta Humala, y por supuesto luego Pedro Pablo Kuczynski y hasta el señor Vizcarra, ¿no es cierto? Nadie se libra de esta estigma de haber hecho negocios por lo bajo con empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo terminamos nosotros? Endeudados y sin dinero y con obras inconclusas. La pregunta es, ¿en qué se gastó lo último que nos quedaba del guano, del préstamo gigantesco que contrajo el gobierno peruano? ¿En qué se gastó? A ver, ustedes conocen el puente que une Barrios Altos con el RIMAC y por el cual accedes a la Feria de Libros Amazonas. ¿Cómo se llama ese puente, joven? ¿Cómo se llama ese puente? Ese puente fue construido por el gobierno de Balta y hasta ahora existe y tiene el apellido del presidente. Por lo tanto, ¿cómo se llama el puente? ¿El puente qué? El puente Balta, pues. ¿Sí o no? A ver, otra obra que fue lo último que nos quedó del dinero del guano. Un palacio que está en Paseo Colón. Ese palacio sirvió para la inauguración de una exposición nacional. O sea, de todas las riquezas que tiene el Perú en costa, sierra y selva, se iba a exponer allí en ese palacio. Por eso se llama el Palacio de la Exposición Nacional. Vamos, jóvenes, el Palacio de la Exposición Nacional va a ser otra obra del señor José Balta, lo último que nos queda de la riqueza del Guano. Hoy día, ¿cómo se llama ese edificio? Museo de Arte de Lima, que conocen, están en el Paseo Colón, Museo de Arte de Lima, ¿de acuerdo? Derribó las murallas de Lima para modernizar la ciudad, ¿no? El gobierno de Balta, sin embargo, va a tener un fin sangriento. ¿Por qué el gobierno de Balta va a tener un fin sangriento? Por la rebelión de los hermanos Gutiérrez. Los hermanos Gutiérrez van a rebelarse contra los resultados de las elecciones del año 1872. Ese año, ¿qué candidato había ganado las elecciones? Manuel Pardo y Lavalle. Y los hermanos Gutiérrez se enfrentan al presidente Balta, le hacen un golpe de Estado y exigen que las elecciones sean desconocidas. Balta no acepta, entonces los hermanos lo acribillan, lo matan. El pueblo reacciona y captura a los hermanos Gutiérrez y los cuelga, los mata y los cuelga de las torres de la Catedral de Lima. Sobre ese acontecimiento, sobre esas matanzas, va a asumir el gobierno Manuel Pardo y Lavalle como primer presidente civil del Perú, que va a gobernar de 1872 hasta 1876, pero ya se acabó la prosperidad falaz. Ahora, ¿de qué estamos hablando? De el primer civilismo, crisis económica. Ya no tenemos dinero, ahora tenemos deudas, muchas deudas por pagar, ¿no? Pero antes de llegar a Manuel Pardo, acá en esta diapositiva tenemos un repaso sobre José Rufino Echenique, derrocado por la Revolución Liberal de Castilla, ¿no? Ahí vemos lo más importante, el Tratado de Herrera da Ponte Ribeiro con el Brasil, libre comercio con el Amazonas, Perú es un país bioceánico. Inglaterra, ¿qué nos reclamaba? Las Islas de Lobos, pero nosotros no aceptamos entregarles la isla de Lobos porque teníamos mapas
del virreinato que sostenían o que representaban la isla de Lobos frente al virreinato del Perú, ¿no? ¿Cómo se llama ese principio jurídico de delimitación de fronteras que decía lo que tú poseías seguirás poseyendo en tiempo futuro? A ver, los que van a hacer cachimbo respondan. ¿Cómo se llama ese principio jurídico que decía que lo que tú poseías seguirás poseyendo? ¿La libre determinación de los pueblos o el uti possidetis? ¿Por qué no correspondía la isla de Lobos? Uti possidetis, profe. Muy bien, las islas de Lobos nos correspondían por uti possidetis. Como no había seres humanos, no podría ser pues libre determinación de los pueblos, ¿no? Los lobos no van a decir, yo quiero ser del Perú, no podría. Castilla derrota a Echenique, ¿no? Y luego su triunfo definitivo es en La Palma, ¿no? Ya saben ustedes, en la Revolución Liberal de Castilla por el escándalo de la consolidación, por esa corrupción que hubo en sus gobiernos. Y vinieron europeos, vinieron irlandeses y alemanes, ¿no? A poblar el Perú, sobre todo en la zona de Posuso. Se construyó el ferrocarril Tacna-Arica, que es otro ferrocarril urbano. Allí está también el primer congreso americanista, ¿no? Que permitió que en la guerra contra España se formara una cuádruple alianza entre Perú, Chile, Ecuador y Bolivia, ¿no? Y otro importante es el tercer debate doctrinario entre los conservadores dirigidos por Bartolomé Herrera y los liberales dirigidos por los hermanos Gales. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo les dije? El tema o la pregunta fue la siguiente: los indios deben votar. ¿Quiénes no estaban de acuerdo con el voto de los indios porque no tenían educación? ¿Los liberales o los conservadores? ¿Quiénes no querían que voten los indios? ¿Los liberales o los conservadores? Los conservadores, porque eran partidarios de la soberanía de la inteligencia. Ellos decían que los indios sin educación van a ser manipulados, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a votar un indio? Cuando tenga educación. Los liberales consideraban de que el pueblo es el soberano y no pueden haber entonces derechos en base a capacidades. Los derechos son inherentes a los seres humanos y todos deben tener derecho al sufragio, al voto. Esto lo decía Pedro y José Gálvez y se llama la soberanía popular. Este es un debate muy importante que se produce en la prosperidad falaz. El tercer debate doctrinario y el segundo debate entre liberales y conservadores sobre problemas sociales. Los liberales querían la abolición de la esclavitud, abolición del tributo, y los conservadores lo contrario. Ellos consideraban de que era un derecho tener esclavos, era un derecho que venía desde el virreinato, que formaba parte de la tradición, inclusive, de la vida de ellos. José Rufino Echenique fue, ya les dije, un presidente conservador. ¿Por qué conservador? Porque él había sostenido que la raza blanca era la mejor raza. El Perú debería mejorar justamente sus características raciales trayendo inmigración europea, cosa que no está dentro pues de los cánones de la ciencia. El gobierno provisorio de Ramón Castilla, le dije lo más importante, la Constitución de 1856, en la que obviamente oficializa la abolición de la esclavitud, la oficialización de la abolición de la esclavitud, la abolición del tributo indígena, ¿no? Se inició el primer alumbrado a gas, ¿no? El primer servicio de agua potable, ¿no? A través de tuberías, el primer servicio el primer telégrafo, Lima-Callao, ¿no? El primer código civil. Y ahí ven ustedes una caricatura referida a la abolición del tributo y a la abolición de la esclavitud. ¿Ven o no ven un esclavo a la derecha, al que se le está cortando las cadenas? ¿Ven o no ven a un indígena, al que se le está exonerando del tributo? ¿Y quién es el liberador? ¿Quién es el que rompe las cadenas? El señor Ramón Castilla, ¿de acuerdo? De esta manera, Castilla va a tener votos del pueblo para derrocar a Echenique y constituir un segundo gobierno. Pero que quede claro,
que quede claro que esto no hubiera sido posible si no hubiese sido por el ingreso del guano. ¿Por qué? Porque por cada esclavo el Estado pagó una indemnización de 300 pesos. Y además, el Estado renunció al pago del tributo porque ya tenía otro ingreso, el ingreso proveniente del guano de las islas. ¿De acuerdo? Por eso se dice que la abolición del tributo y la abolición de la esclavitud se debe a la venta del guano. Bueno, ahí tenemos el segundo gobierno ya constitucional, ¿no? La Constitución de 1860, la Constitución más duradera, creación del departamento de Loreto y Cajamarca, se creó el Archivo Nacional, el primer mapa de la República hecho por el geógrafo Mariano Felipe Paz Soldán, ¿no? Se estableció el magisterio como carrera pública, ya les dije que había muy pocos profesores y muy pocos alumnos, porque no era la educación, si bien es cierto era gratuita, no era obligatoria, la guerra contra Ecuador, y por supuesto, algo que vamos a ver muy importante también, la Real Cédula de 1802, descubierta por el subprefecto de Moyobamba, Agustín Matute, ¿no? ¿Por qué es importante la Real Cédula de 1802? Porque robustece qué principio jurídico sobre Maynas. ¿Ah? ¿Qué principio jurídico sobre Maynas? Esa Real Cédula había reincorporado Maynas al Virreinato del Perú. Por lo tanto, Maynas nos pertenecía por qué principio jurídico de delimitación de fronteras. Vamos, uti possidetis o la libre determinación de los pueblos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Si descubrimos la Real Cédula de 1802, que reincorpora Maynas al Virreinato del Perú, ¿tenemos o no tenemos más armas para defender a Maynas? Pero ¿bajo qué principio jurídico? ¿Uti possidetis o la libre determinación de los pueblos? ¿Qué dicen? Uti possidetis. Uti possidetis, muy bien, porque es un documento, ¿no? Es un documento expedido por la corona española. Y ahí está la guerra contra España, ¿no? Obviamente hay un anhelo de España en recuperar sus colonias, ¿no? Aprovechando la situación en que se encontraba el Perú, una situación de dificultades. Poco a poco ya la prosperidad falaz iba reduciendo su progreso, ¿no? Y los españoles creían pues que iba a ser fácil, ¿no? Tomar las islas de Chincha. Habida cuenta también de que ya en España, o de que los franceses habían invadido México y que Estados Unidos se encontraba privada de participar por la guerra de la secesión. Entonces, para el señor Luis Hernández Pinzón, el español Hernández Pinzón, era muy fácil para él dominar las islas guaneras de Chincha, pero no contaba pues con la resistencia y con un nuevo préstamo que se había hecho, que había contraído el gobierno de PC, y trajimos el monitor Huáscar, la fragata Independencia y cañones. El monitor Huáscar y la fragata Independencia, compradas por Juan Antonio Peset, no llegaron. Lo que sí llegaron fueron los cañones, que fueron instalados en la Bahía del Callao el 2 de mayo de 1866 para enfrentarnos a la Armada Española, conducida esta vez por Casto Méndez Núñez, que reemplazó a Luis Hernández Pinzón. ¿De acuerdo? Y ya ahí aseguramos la independencia del Perú y América. Mejor dicho, consolidamos la independencia del Perú y América. Ahí tenemos una escena del combate 2 de mayo, ¿no? Ahí están los cañones nuevecitos, ¿ah? Cañones nuevecitos, y el presidente del Perú en ese entonces, Mariano Ignacio Prado. Ahí murió el ministro de Guerra de Mariano Ignacio Prado, José Gálvez, ¿no? Se dice que cuando él ordenó el inicio del combate,
más o menos a las 12 del mediodía, ¿no? A las 12 del mediodía, él gritó: españoles, ahí les va el tratado de 1865. Peruanos, apunten, disparen, fuego. Pregunto, cuando dice españoles, ahí les va el tratado de 1865, ¿a qué tratado se está refiriendo? Hablen los cachimbos, hablen los futuros ingresantes a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Vamos. Vivanco Pareja. Muy bien, el Tratado Vivanco Pareja de 1865. Muy bien, jóvenes, siempre tienen que participar. Es muy importante. José Vallte es el último presidente, ya les dije, del primer militarismo. ¿De acuerdo? El último que reemplazó a Mariano Ignacio Prado. Firmó el contrato Dreyfus. ¿Cómo llamó al contrato Dreyfus? El 2 de mayo en la Hacienda Pública, porque nos liberamos definitivamente de los consignatarios. La casa Dreyfus, hermano, no va a pagar más dinero. Lamentablemente, el precio del guano bajó y de esa manera ya no pudo cumplir con lo prometido. Es más, el contrato Dreyfus, la casa Dreyfus decía que nosotros le debemos porque ellos fueron garantes de préstamos que nosotros no pudimos pagar. ¿En qué gastamos esos dineros? En pagar préstamos anteriores, porque esa es la mecánica del Perú, ¿no? Y de los peruanos también se endeudan para pagar deudas anteriores y construir ferrocarriles, ¿no? Ferrocarriles que no se pudieron terminar, ferrocarriles trasandinos de penetración que no se pudieron terminar por la corrupción en que incurrieron ingenieros como Henry Mays, el Pizarro Yankee. Obras de Balta: derribó la muralla, construyó el puente Balta, el Palacio de la Exposición, donde estaba un reloj de Pedro Ruiz Gallo de 11 metros de altura, que luego se llevaron los chilenos a su país. Se creó el barrio La Victoria, ¿no?, que perteneció a la señora Victoria Tristán, ¿no? Por eso el distrito se llama La Victoria, porque antes ahí estaba la hacienda de la señora Victoria, esposa del señor José Rufino Echenique. Se dice que en la fiesta hubo una fiesta en la casa de la señora Victoria de Echenique, que ha sido recordada por Ricardo Palma, ¿no? Las señoras que ingresaban usaban en la cabeza peinetas de oro. Sus vestidos tenían en el pecho un águila de oro y las faldas estaban con botones de oro. Entonces imagínate todo el lujo que había en esa época de la prosperidad falaz. El dinero se gastaba en banalidades, en lujos, pero no se previó, no se planificó un desarrollo nacional como sí lo hicieron los estadounidenses, que construyeron ferrocarriles de cabo a cabo, o sea, del este al oeste, cosa que debimos hacer nosotros, ¿no? Construir ferrocarriles de la costa a la sierra y de la sierra a la selva. Y así hubiéramos comunicado al Perú y hubiésemos logrado la tan ansiada descentralización y el desarrollo de las regiones. Se creó la Escuela de Agricultura, hoy Universidad Nacional Agraria, la carretera Lima-Huacho y la provincia de Tarapacá. Muy importante porque ahí va a haber un negocio que va a reemplazar al guano, el salitre, ¿no es cierto? Se va a iniciar la construcción del ferrocarril Lima-La Oroya. No se va a terminar, se va a iniciar, porque es un ferrocarril transurbano, ¿no? A ver, jóvenes, vamos a comenzar con la práctica. Primera pregunta. Durante la primera gestión de Castilla, ¿qué sistema de explotación se estableció para el guano? A ver, los futuros cachimbos respondan. Consignación. Las consignaciones, muy bien. Los cachimbos ya están poniendo en práctica sus conocimientos, porque en CEPREVI, ¿saben cómo es, no? Se gana o se pierde, pero no hay empate. Se gana o se pierde.
Pregunta número 2, porque la 1 es la B. Tratado bilateral firmado por el Estado peruano durante el régimen conservador de Echenique. Herrera da Ponte Ribeiro. Muy bien, Herrera da Ponte Ribeiro. Bartolomé Herrera fue el jefe de los conservadores, partidario de la soberanía de la inteligencia. Se opuso al voto de los indígenas por considerar que eran analfabetos y que con educación eso podía revertir, o sea, podían volver a tener derecho al sufragio, ¿no? Y Herrera va a ser ministro de Relaciones Exteriores del señor José Rufino Echenique. Y de ahí entonces que Herrera sea un personaje conservador, ¿no? Y muy comprometido con el gobierno de Echenique. Herrera da Ponte Ribeiro con Brasil, con Brasil. El decreto de abolición de la esclavitud aplicada por Ramón Castilla se dio en el marco de la guerra civil sostenida entre este y, ¿qué hombre?, al cual se le acusó de corrupción en la ejecución de la ley de la consolidación, pagando a personas a las que no se debía pagar, o si no, pagando más de lo que se debía pagar, y por supuesto con influencia de funcionario del Estado, que también es otro delito. El funcionario no puede cobrar por un servicio que el Estado da al ciudadano. Hacerlo, cobrar una coima, es un delito o no con pena de cárcel. Claro, cobrar coimas a los ciudadanos por un servicio que da el Estado, eso es un delito que merece pena de cárcel. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta número 3? ¿Dónde están los cachimbos? Dice, el decreto de abolición de la esclavitud aplicado por Ramón Castilla se dio en el marco de la guerra civil entre este y José Rufino Echenique, claro que sí, letra D. 4. El Tratado de Mapasingue puso fin a las escaramuzas producidas entre Perú y ¿qué país? ¿Con qué país hemos tenido más guerras? ¿Con qué país hemos tenido más guerras? Ecuador. En el siglo XIX y en el siglo XX. Con Ecuador hemos tenido 4 guerras. Pregunta 4, la C. 5. El gobierno durante el cual se produjo la llegada de la expedición científica española al Perú. ¿Cómo se llamó? Pregunta 5, Juan Antonio Peset. ¿De acuerdo? Pregunta 6. El boom guanero a mediados del siglo XIX está o sentó las bases para el desarrollo de un sistema económico. ¿Qué dicen ustedes? Si va a venir dinero, entonces ¿cuál es el sistema económico que va a resultar más beneficiado? Si puede haber dinero, puede haber inversión. Si puede haber inversión, va a haber capitales. Entonces, ¿cuál es el sistema económico? Capitalismo. Capitalismo, pues claro que sí. Letra A. Pregunta 7. El auge de la plutocracia guanera fue afectado en sus intereses económicos cuando Nicolás de Piérola gestionó ¿qué cosa? Ah, buena pregunta. ¿Cuál sería la respuesta ahí, joven? ¿Cuál sería la respuesta? El contrato Dreyfus, ¿sí o no? Letra D. Claro, él le quitó el negocio del guano a los consignatarios. Pregunta 8. La reivindicación soberana de las Islas de Lobos por parte de Echenique frustró las pretensiones imperialistas de qué país? La primera potencia naval, la primera potencia mundial del siglo XIX, ¿cuál era la primera potencia mundial? Inglaterra o Gran Bretaña, ¿no? Letra B. Pregunta 9. La inmigración de los chinos culismo fue motivada por qué oligarquía? Podría ser oligarquía industrial, pero ¿por qué no ponemos oligarquía industrial? Porque estos señores no fomentaron el capitalismo al pagar sueldos de hambre a sus trabajadores. Ellos querían tener esclavos, por eso los encadenaban. Hay fotos donde hay chinos encadenados, ¿no?
O sea, querían tener máxima riqueza, pero sin capitalizar a los trabajadores, sin darles capacidad de pago. Por eso tenemos que decir, si estos señores tenían una mentalidad feudal, todavía, porque estoy hablando del siglo XIX, ¿cuál debe ser la? Ellos querían acumular nada más bienes, acumular tierras y tener mano de obra barata, ¿no? Así como habían tenido los hacendados costeños en la época del virreinato, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo se llama la persona que acumula tierras y paga sueldos de hambre a los trabajadores? Es un latifundista, ¿sí o no? Latifundista, la 9 es la letra B. Pregunta 10. Potencia imperialista que invadió México en simultáneo a la invasión española al Perú. ¿Qué país fue? Francia. Francia, muy bien. La letra A. Pregunta número 11. Sometió a nuestro país a los designios imperialistas españoles. ¿Fue derogado por quién? O sea, ¿quién rompió con los españoles y le hizo la guerra? Anulando el tratado Vivanco Pareja. Mariano Ignacio Prado, ¿no es cierto? Letra E. Pregunta 12. Héroe de la guerra con España que se inmoló durante el combate el 2 de mayo en la Torre de la Merced. ¿Se acuerdan? El ministro de guerra, José Gálvez. José Gálvez, ¿no? El ministro de Hacienda era Manuel Pardo y Lavalle. Por eso al gabinete de Mariano Ignacio Prado se le llamó el gabinete de los talentos. El gabinete de los talentos. Por haber hombres de la valía intelectual de José Gálvez, un gran liberal, y de la valía intelectual del señor Manuel Pardo, otro hombre que fue fundador del Partido Civil. Entonces ahí la respuesta sería don José Gálvez. Pregunta 13. El periodo de la crisis económica que tuvo nuestro país luego del auge guanero se inició durante el régimen ¿de quién? O sea, ¿con qué gobierno se inicia ya la caída, ¿no? del dinero? Ya comienza la crisis económica. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Con qué gobierno se inicia la caída? Con Manuel Pardo. Por supuesto, con Manuel Pardo y Lavalle, ¿sí o no? Ahí sí ya no hay nada de obras. El Perú se va a enfrentar a una situación de postración económica. Y con Mariano Ignacio Prado ya es peor. Con el gobierno de Mariano Ignacio Prado se va a producir ¿qué cosa? Se va a producir algo terrible, ¿sí o no? ¿Qué se va a producir? La bancarrota económica, pues, con la bancarrota económica. A ver, pregunta 14. ¿La construcción del Palacio de la Exposición se produjo durante el gobierno de quién? José Balta. José Balta. ¿La gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria fue una medida de quién? Pardo. Manuel Pardo y Lavalle, ¿sí o no? Letra B. Primer presidente civil del Perú. Pregunta, bueno, el Tratado de Herrera de Aponte Ribeiro se firmó con la República de Brasil. Brasil. Durante el civilismo, el Perú suscribió un tratado secreto de alianza defensiva con el vecino país de Bolivia, ¿no? ¿Cuál era la amenaza para Manuel Pardo? Tanto para Perú como para Bolivia. ¿Qué país habría querido arrebatar el salitre, nueva riqueza del Perú, no solamente a nuestro país, sino también a Bolivia? ¿Qué país tenía características expansionistas por estar apoyado por Inglaterra? Chile. Chile, pues joven. Pregunta 18. Gobierno de la prosperidad falaz, durante el cual se produjo con España la firma del Tratado Vivanco Pareja. La prosperidad falaz. ¿Qué hombre firmó el Tratado de Vivanco Pareja, produciendo rechazo, ¿no?, de muchos militares como Ramón Castilla y Mariano Ignacio Prado?
Juan Antonio Peset. Se dice que él firmó el Tratado de Banco Pareja para ganar tiempo y por eso compró él el monitor Huáscar y la fragata Independencia y modernos cañones. No llegaron los barcos, esos barcos no fue para la guerra contra Chile, fueron comprados para la guerra contra España, tanto el Huáscar como la Independencia, pero se utilizaron recién para la guerra contra Chile, ¿no? Los cañones sí, se utilizaron en el combate de 2 de mayo de 1866. Pregunta número 18. Gobierno de la prosperidad falaz durante el cual se produjo con España la firma del Tratado de Banco Pareja, Juan Antonio Peset, letra A. Y 19. Gobierno que sucedió al civilismo de Manuel Pardo y Lavalle, teniendo que afrontar la infausta guerra contra Chile. Después de Manuel Pardo le dije quién sucedió. Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado. Y la pregunta 20, la Constitución Política de 1860, ¿qué tendencia tuvo? Moderada. Moderada. Fue una constitución centrista, porque no fue ni hacia la izquierda, que eran los liberales, los más revolucionarios, ni a la derecha, que eran los conservadores o tradicionalistas que querían conservar instituciones o costumbres del pasado. Estaba al centro, ¿no? O sea, se le llama constitución centrista. Por eso fue la constitución que más aceptación tuvo, ¿no? Por eso fue la constitución que más aceptación tuvo y que más tiempo duró. Duró 60 años. La constitución de 1860 duró 60 años. Por eso se le llama el abrazo de Maquinguayo entre liberales y conservadores. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta para la pregunta 20? Sería la letra D de dedo, constitución moderada. Jóvenes, futuros cachimbos de la Universidad Nacional Federico Villarreal, ¿alguna duda? ¿Alguna duda que les atormente? ¿Alguna pregunta final? ¿Todo está claro? Entonces, jóvenes, hasta una nueva oportunidad y como siempre, a triunfar. Un saludo al personal administrativo también que en este momento nos acompaña. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. ¿Vas a utilizar?